Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la diferenciación para encontrar una función generadora para una secuencia. Aquí se nos pide que encontremos la función generadora para la secuencia 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25 y así sucesivamente. La técnica de diferenciar es útil cuando las primeras diferencias de una secuencia produce una secuencia en la que conocemos la función generadora, ya que en este caso la secuencia de las primeras diferencias es 5 menos 4, que es 1, 7 menos 5, que es 2, 10 menos 7, que son 3, 14 menos 10, que es 4 y así sucesivamente, y sabemos que la función generadora para 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, es 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x, por lo que la técnica de diferenciar es una buena opción para encontrar la función generadora desde aquí si tomamos la secuencia dada. 4, 5, 7, 10, 14 y así sucesivamente, desplazamos todos los términos a la derecha, una posición y restamos, obtenemos la secuencia 4, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Así que aunque este primer término no se ajuste a la secuencia que queremos, no nos impedirá determinar la función generadora para el siguiente paso. Vamos a igualar la serie generadora para la secuencia dada, que indica A es igual a 4 más 5x más 7x al cuadrado más 10x al tercero más 14x al cuarto más punto. Luego multiplicamos ambos lados de esta ecuación por x y luego restamos. Multiplicando por x cambiaremos todos los términos a la derecha una posición y luego, cuando restemos, obtendremos la serie que nos dará la secuencia 4, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. De nuevo, el siguiente paso es multiplicar ambos lados de esta ecuación por x. Al multiplicar el lado derecho por x, observe que el primer término es 4x, razón por la cual los términos se desplazan hacia la derecha porque no hay constante. Podemos colocar un 0 en la posición constante, y luego x por 5x nos da 5x al cuadrado x veces 7x al cuadrado nos da 7x al cubo, y así sucesivamente. Y ahora restamos las dos ecuaciones a la izquierda. Tenemos un h menos a la derecha. Tenemos 4 y luego 5x menos 4x es 1x 7x al cuadrado menos 5x al cuadrado son 2x al cuadrado y así sucesivamente. En el lado derecho, si nos enfocamos en la serie de x más 2x al cuadrado más 3x al cubo más observe cómo hay un factor común de x que podemos factorizar, lo que nos da x veces la cantidad 1 más 2x más 3x al cuadrado más y sabemos que la serie dentro del paréntesis es igual a 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x, que en nuestro caso significa que esta serie infinita es igual a x por 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x, lo que nos da x dividido por el cuadrado de 1 menos x. Ahora podemos reemplazar la serie infinita por g de x. Esto nos da un menos x igual a 4 más x dividido por el cuadrado de 1 menos x. Y ahora resolvemos A para determinar la función generadora para la secuencia original dada. Para el siguiente paso podemos factorizar A desde la izquierda, lo que nos da una vez la cantidad 1 menos x, y para el último paso multiplicamos ambos lados de la ecuación por 1 dividido entre cantidad 1 menos x distribuyendo tenemos 4 dividido por la cantidad 1 menos x más x dividido por el cubo de 1 menos x. Esta es una función generadora para la secuencia dada. Espero que te haya resultado útil.